Permítenos, Señor, que el anhelo de estar contigo, Señor, sea un anhelo de estar en tus brazos, un anhelo que la razón de reunirnos seas tú, Señor. El deseo de verte, de contemplarte, ese anhelo de entrar en un contacto profundo contigo que traspase nuestro corazón de la vida tuya, Señor, y nos lleve, señores, a amarte, Señor, con el amor con el que tú has traspasado nuestro corazón. Gracias, Señor, por toda esa gracia con que tú has cubierto nuestras vidas, esa gracia que está provocando nuestro corazón a vivir en amor para ti, a vivir, Señor precioso, para ti, para buscarte, para contemplarte, para que como aquel Moisés podamos decirte, Señor, si ha hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame ahora tu camino para que te conozca, Señor. Padre de los cielos, condúcenos en esta dirección por tu gracia, allí donde te conozcamos, donde te escuchemos, Señor, allí, Señor amado, donde tú te vas convirtiendo en el todo de nuestro corazón y en el todo de nuestra vida. Señor, gracias por permitirnos esta bondad de reunirnos en tu nombre. Gracias por la obra que estás haciendo en cada corazón y en cada vida. Y asimismo, gracias por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, de tomar de aquello que tu mano nos ha dado y poder traer, Señor, para darte en gratitud, en reconocimiento, Señor, de que todo en nuestra vida depende de ti, de que todo en nuestra vida depende de tu amor, de que todo en nuestra vida depende de tu sustento, depende, bendito Dios de los cielos, de esa gracia preciosa, preciosa, preciosa que cubre nuestras vidas cada día, Señor. Gracias por dejarnos ver tu fidelidad que no deja de ser, que permanece cada día, esa fidelidad maravillosa que sustenta nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias por todo este amor maravilloso con el que nos estás, Señor, envolviendo a cada momento y con el que nos estás apegando a tu corazón, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias, gracias, gracias por tu fidelidad, gracias, gracias, gracias por tu misericordia, tan preciosas, tan preciosas. Pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que permitas, Señor, que allí se extiendan esos lazos de amor que nos acerquen a ti, esa palabra que nos lleve a correr a tus brazos, esa palabra que nos despierte, Señor, en el primer amor y en la búsqueda de tu rostro y de tu presencia, Señor. Gracias por bendecirnos en esta noche y gracias por tu fidelidad hermosa y maravillosa sobre cada uno de nosotros. Gracias, maravilloso Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Precioso Dios. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa noche. Gracias a Dios por toda su fidelidad, por todo su amor tan hermoso, tan hermoso. Le invito a que me acompañe a Isaías, capítulo número 58, versículo número 11. Si alguien nos colabora para prender la luz de atrás, le agradecemos. Isaías, capítulo número 58, versículo número 11. Ahí hay una palabra sumamente hermosa que nos habla de la respuesta maravillosa que Dios tiene
de cada uno de nosotros en la condición que tiene nuestro corazón y que tiene nuestra vida y que tiene nuestro caminar necesitado de Dios. Dice el verso 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan. Quiero leerle esa misma porción en esta versión de la Biblia. Dios habla hoy que dice: yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Y estas palabras son sumamente preciosas, porque todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de ser sustentados en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. No hay una sola área de nuestro corazón que pudiéramos decir que no necesita de Dios. Nuestro corazón necesita exageradamente del Señor, pero mucho más que en los aspectos externos. Nosotros necesitamos que Dios sostenga nuestro corazón y que en ese sostenimiento que Él hace nos vaya llevando hacia su presencia, porque aún nos encontramos hoy en día con situaciones de personas que en las cosas externas están bien. Hay personas con las que uno habla y han entrado en depresión, en tristeza, y muchas veces expresan: pero no me falta nada, en la economía estoy bien, en la salud estoy bien, en la familia estoy bien, pero hay un vacío en mi corazón. Entonces nos damos cuenta que Dios desea suplir mucho más que las cosas externas. Es una necesidad profunda que hay en el corazón y que solamente puede ser saciada y llenada con Dios. Aquí el Señor utiliza una figura muy hermosa a través de una relación, que es la que vamos a mirar un poco esta noche, que de pronto muchos la han conocido, la han experimentado, y tal vez Dios pueda hablarnos un poco más profundo acerca de esto en el corazón. Cuando el Señor habla de Él te pastoreará, nos está hablando de una relación en la que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y está hablando de una relación muy bonita. La oveja participa, el animal natural, de muchas cosas. Participa de entrar al redil, al corral de las ovejas, sí, pero hay cosas que vamos a encontrar en la vida de la oveja que no son tan esenciales como la relación que la oveja tenga con el pastor dentro de su caminar, porque no es el redil el que hace sentir segura la oveja, no es la saciedad de pastos la que hace sentir plena a la oveja, no son las abundantes aguas las que sacian la sed de la oveja y las que le dan reposo, no es la compañía de muchas ovejas las que le hacen sentir firmeza a esa oveja. Hay algo que para la oveja se constituye en algo más importante que todo esto, y es la relación que ella tiene con el pastor y el cuidado que el pastor tiene sobre ella, entendiendo que cuando hablamos del pastor estamos hablando desde el Señor Jesús y de nosotros en una condición como ovejas del rebaño del Señor. En Filipenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, dice la palabra: estando persuadido, convencido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo.
Y esto nos deja ver algo muy especial en esta relación que vamos a ver de Dios como el pastor de nuestras vidas. Porque aquí en este versículo con mucha calidad expresa, es Dios el que trabaja en el interior del corazón del hombre. Es Dios el que trabaja y es Dios el que va obrando de tal manera que Él mismo nos va llevando hacia lo que quiere que alcancemos, y Él mismo es el que va haciendo procesos en nuestras vidas para instalar en nosotros lo que Él desea, lo que Él desea plantar de Él, lo que Él desea enseñarnos, con lo que Él desea alumbrar nuestras vidas y nuestros corazones. Y aquí es donde esta relación pastor-oveja se convierte en una relación sumamente maravillosa y sumamente preciosa, porque no es una simple relación de sustento, no es una simple relación de cuidado, no es una simple relación de recibir el alimento, de recibir el descanso, sino es una relación donde la plenitud de Dios va a inundar el corazón para darle un absoluto reposo dentro de su vida. Es Dios el que le ha placido establecer esta relación así, ¿cierto? Dios ha expresado la relación que quiere con nosotros de muchas maneras, pero hoy la vamos a mirar a través de esta relación pastor-oveja. Salmo 95, en el versículo número 7, expresa de una manera muy especial: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas ¿de quién? De su mano. La palabra de Dios va identificando que su pueblo somos sus ovejas, que su pueblo somos su rebaño. En el Salmo capítulo número 100, en el versículo número 3, dice la palabra: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Qué hermoso. Es Dios el que nos va identificando a través de su palabra en esta condición de ovejas que están siendo traídas a una relación con el pastor de este rebaño. Dice el Salmo 78 en el versículo número 52: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, ¿cierto? Mire lo hermoso. Si uno se pone a mirar, tendría uno que preguntarse por qué a Dios le placería escoger dentro de los animales la figura de la oveja para traer una identidad con ello a nuestro corazón y a nuestras vidas, porque hay muchos animales que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero Dios no escogió ni el perro, ni escogió el gato, ni escogió un pájaro, ni escogió ciertos tipos de animales que Dios hubiera podido escoger, sino que escogió un animal que tiene unas características en lo natural muy especiales, que cuando las empezamos a mirar relacionadas con nuestra vida como seres que dependemos y necesitamos de Dios, van a darnos mucha luz acerca de por qué a Dios le plació hacerlo de esa manera y cómo a través de esa relación Dios manifiesta un amor muy especial. Solamente busqué algunas características de las ovejas para poder relacionarlas en esa dependencia con el pastor, y encontré algunas dentro de estudios que universidades han hecho, ¿cierto? No eran estudios bíblicos, sino que eran estudios que hicieron analizando cómo funcionaban los diversos rebaños que hay en diversos lugares. Y ellos concluían características como estas: que las ovejas son animales completamente indefensos ante su entorno y sus enemigos. Realmente la oveja es de los animales que no se sabe cuidar a sí mismo, que desde que fue hecho para que alguien esté al cuidado de quién, al cuidado de ella. Es totalmente indefenso. Encontré que las ovejas, particularmente, si alguno ha
ha podido acercarse y ver como el ojo de la oveja, ¿cierto? Casi todos nosotros tenemos como un puntico, una bolita allá en el centro. Y uno mira que de pronto algunos animales como los gatos y esos a veces se les ve como una rayita, ¿cierto? Que se abre. Pero particularmente las ovejas tienen dentro de la bolita un cuadrado. Tienen un cuadrado. Y me llamó mucho la atención de que los científicos hicieron unas pruebas con esas ovejas naturales. Y por mucho tiempo ellos consideraban que las ovejas eran ciegas. Pero empezaron a descubrir algo, y es que ellas no son ciegas, tienen una muy buena capacidad de ver, pero encontraron que para que esa capacidad de ver de la oveja funcione, tienen que estar expuestas a mucha luz. Cuando la oveja tiene mucha luz sobre ella, la vista se le agudiza, de manera que ellas no fueron creadas en lo natural para vivir en oscuridad, sino para vivir bajo bastante luz. Y cuando uno mira ese detalle natural, uno empieza a darse cuenta, wow, cómo Dios hizo unos detalles tan maravillosos, que la vista de la oveja se agudiza cuando está expuesta a mucha luz. Y nosotros nos vamos dando cuenta, como dice la palabra, solo en su luz veremos la luz. Cuando Dios empieza a traer su luz y alumbrarnos, es cuando nos va dando la capacidad de ver. Entre más luz hay de Dios sobre nosotros, mayor capacidad de ver más de Dios en nuestro caminar. Otro aspecto que se expresa de las ovejas es que son animales muy sociables, que fueron creados o están diseñados para vivir acompañados de otros ejemplares. Y una de las cosas que ellos identificaron dentro del grupo de rebaños, y eso también me llama mucho la atención porque nos ayuda a enfocarnos mucho en el propósito de Dios, es que aunque viven en gran número, hay rebaños hasta de 1000 ejemplares, que son mucha cantidad de ovejas reunidas. Las ovejas dentro de ellas mismas no identifican como un líder fijo, sino que realmente para ellos, para ellas, las ovejas, realmente todas comparten, pero para todas ellas lo esencial es identificar al pastor que las dirige. Ellas no están a la espera de que otra oveja la dirija, ellas están a la espera es de que todas las instrucciones vengan del ¿quién? Vengan de el pastor. Y hay algo que las enferma demasiado. Hicieron unas pruebas y encontraron que cuando las ovejas son apartadas del rebaño se estresan, o sea, se estresan, se desesperan, y apartadas del rebaño, la ovejita natural dice que manifiesta su estrés y empieza a hacerse daño a sí misma, porque dice que empieza a golpear su cabeza con lo que encuentra, y así la identifican que está estresada. Cuando la vuelven al rebaño, sí, su estrés empieza a cambiar de una condición, y eso nos permite ver que nosotros fuimos creados para estar dentro del rebaño de ¿quién? Tenemos grandes problemas cuando estamos por fuera del rebaño. Encontraron algo particular en las ovejas que también me pareció muy hermoso, y es que cuando las ovejas naturales una ovejita natural vivió un suceso traumático, algo que le ocasionó mucho miedo o algo que le ocasionó mucho dolor, dice que ellas no olvidan con facilidad lo que les ocasionó o ese miedo o ese dolor, ¿cierto? Y que con facilidad como que renuevan eso, inmediatamente la oveja empieza a enfrentar como estrés. Y dice que muchas veces cuando enfrentan eso, la oveja cae en el suelo y parece como convulsionar. Y que la única cosa que tranquiliza a la oveja es que cuando la oveja empieza como a convulsionar en lo físico, tiene que venir el pastor que esa oveja conoce, y que el pastor empieza a sobarla, a pasarle la mano y le va hablando. Mientras él le pasa la mano y le va hablando, la oveja se tranquiliza de todo lo que tenía y nuevamente se reincorpora para seguir en el rebaño. Cosas que suceden en lo físico, y ya uno va entendiendo por qué Dios escogió
llamarnos ovejas ¿de quién? Ovejas de su prado. Como Dios nos escogió para llamarnos parte de su pueblo, ¿sí? La oveja es un animal muy frágil. Muchas veces se ve la oveja como gorda, como robusta, pero realmente cuando esquilan la oveja, que es donde le quitan toda la lana, normalmente se va a encontrar con una oveja que se ve muy flaca, ¿cierto? Que cuando se le quita toda la lana se le ve como toda la fragilidad. Y es más, decían, cuando le quitan toda la lana a la oveja y se ve como desnuda de esa lana, se ve hasta que la oveja es fea. Ya no es igual de bonita a como cuando está con toda esa lana. Ya la oveja no se ve igual de bonita, ¿cierto? Otro aspecto es que uno de los animales más inútiles que hay son las ovejas. Son tan inútiles y tan dependientes que si una oveja se enreda en alguna parte, con algún matorral, con algún cerco o algo, dice que ella es capaz de morirse ahí atorada, ¿cierto? No es capaz de salirse de ahí, es inútil. Tiene que venir el pastor a sacarla de ahí. Y otro aspecto importante es que es un animal muy dependiente. Ellas no pueden caminar solas porque no pueden defenderse solas. Cuando están solas están totalmente ¿qué? Expuestas. Pero en medio de todas esas fragilidades encontré una cosa que viene unido a todas esas necesidades que tiene la oveja, y es que aunque la oveja tiene todas estas fragilidades han convertido la oveja en uno de los animales más obedientes, porque ella, una vez conoce la voz de su pastor, está muy atenta para dejarse dirigir en cualquier dirección que él le indique. O sea, toda esa fragilidad la llevó a volverse un animal muy obediente. ¿Y a quién fue el que le plació identificarnos de esa manera? Al Señor. Y cuando vemos algunos detalles, y pueden haber muchísimos más, vamos a encontrando por qué. Porque ciertamente todas estas condiciones de nuestra vida natural se van cumpliendo. Y ya teniendo este panorama de quiénes somos nosotros, ahora miremos lo que dice Hebreos capítulo número 13, versículo número 20. La condición de la oveja, pero ahora vamos a mirar aquel que se relaciona con esta oveja de una manera tan hermosa. Hebreos capítulo número 13 en el verso 20 dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor, y mire cómo lo expresa, el gran pastor de las ovejas. Qué hermoso. Por la sangre del pacto eterno. Y en primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso 25, nuevamente el Señor nos va dando claridad de quién es ese que ha venido a suplir la necesidad que tiene esta oveja. Y dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y qué hermoso cómo vamos siendo traídos a través de todo esto a una relación hermosa con el Señor. Porque aquí, como dice el Salmo 23, ya se va identificando claramente quién es el que cuida de mi vida. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Empezamos leyendo ahí donde dice Isaías 58, entonces, que hay una relación entre Dios como el pastor y nosotros como las ovejas. Pero el Señor en esa relación ha ofrecido algo a nuestras vidas: cuidarnos, que siempre el Señor te pastoreará. ¿Cuánto? Siempre. Y eso significa en todo lugar, en toda circunstancia, en toda condición. Y entonces aquí es donde vamos a ir entendiendo algo que va a ir haciendo una apertura de nuestro corazón. Leímos al principio, estando persuadido de estos, de que el que empezó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará. ¿Quién es el que está haciendo una obra en nuestro corazón? Dios mismo. Dios mismo es el único que puede
hacer esa obra al interior nuestro. Por eso Dios no le dio ese privilegio al ser humano de hacer una obra de transformación en otro ser humano. A veces nosotros usadamente nos atribuimos querer cambiar a las demás personas y utilizamos métodos, medios, palabras, manipulaciones y todo tipo de cosas para querer provocar un cambio que solamente puede ser hecho por ¿quién? Él mismo perfeccionará, o sea, será única y exclusivamente Dios el que hará esa obra dentro del corazón. Y como Dios es el que va a hacer esa obra en el corazón, entonces Dios es el que va a tratar en esa relación pastor-ovejita con esta ovejita que somos ¿quién? Que somos nosotros. Acompáñenme a Santiago, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Entonces, en esta relación de Dios como pastor con nosotros como ovejas, Dios va a hacer una obra en nuestro corazón. Y en esa obra muchas veces nos va a permitir situaciones, pero ninguna situación que provenga de Dios para nuestras vidas jamás va a ser más allá de lo que Dios conoce que mi corazón puede soportar o puede pasar. En esta otra versión de Dios habla hoy, dice de una manera muy hermosa: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y qué hermoso, porque en todo esto vamos a ver cómo un pastor en lo natural va conduciendo su rebaño y lo va llevando, ¿cierto? Y ahí vamos aprendiendo mucho de parte del Señor, porque todos nosotros pasamos situaciones, ¿cierto?, donde en medio de ellas a veces consideramos si tal vez fue que Dios se olvidó de nosotros, sino Dios está obrando en nosotros, y lo que está obrando no se ha salido del control del Señor, y lo que Dios está obrando tampoco ha sobrepasado los límites, porque el Señor nos conoce y conoce nuestro corazón más de lo que nosotros mismos lo conocemos. Y dice la Escritura que Dios ha prometido que no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos de lo que podamos resistir. Si estamos pasando una situación, Dios sabe que en esa situación Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar. Él jamás va a permitir sobre nuestras vidas una presión superior a la que podamos resistir. Él conoce nuestra capacidad, conoce nuestra fragilidad. Es más, la Escritura dice que Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de cuán débiles somos. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios con todas esas situaciones? Ir ensanchando ¿qué? Nuestro corazón. Ir haciendo nuestro corazón dócil y haciéndolo consciente de cuánta es la necesidad que tenemos de Él. Entonces, cuando miramos, ya miramos la necesidad de las ovejas, pero miremos entonces ahora cómo el Señor nos va pastoreando, porque esto nos va a ayudar mucho a vivir en relación con Dios, pero también a vivir en relación como hermanos dentro de la iglesia de Cristo. Porque a veces nos vamos llenando de muchas cosas que generan señalamientos, argumentos, cargas y situaciones ofensivas, porque a veces no entendemos cómo Dios va obrando en el corazón de cada persona. Dios está haciendo una obra en cada uno. Lo mismo que Dios está haciendo en el otro corazón no es necesariamente lo mismo que Dios está haciendo en ¿quién? En el mío, porque Dios nos conoce a cada uno y sabe cómo tratar con cada uno en especial. Vayan conmigo a Génesis 33. Y vamos a mirar un poco acerca de cómo el Señor nos permite ver que Él
nos va pastoreando como rebaño en medio de toda esta condición que nosotros tenemos de fragilidad, de necesidad, de incapacidad de defendernos por nosotros mismos. Génesis capítulo 33, en el versículo número 12, 33, 12. ¿Qué ha acontecido en este Génesis 33? Después de 20 años, Jacob se ha encontrado con su hermano Esaú. Para Jacob no fue fácil este encuentro. Recuerde que ya estuvo en Peniel humillando su corazón delante del Señor, porque él le expresó al Señor: yo a mi hermano Esaú le tengo miedo, ¿cierto? Le tenía miedo. Y es más, cuando él empieza a mandar esos grupos adelante como para ir viendo el terreno, y empezó a mandar presentes, y él mandó unos presentes, y cuando se encuentran con el primer grupo de Esaú, se encuentra que Esaú viene con 200 hombres. ¿Qué puede uno pensar para ese encuentro? Después de 20 años de rencor, tal vez de situación por aquello que había acontecido cuando tomó el lugar para la bendición y lo suplantó delante de su padre. Pero Dios hizo algo maravilloso, y ese encuentro que parecía algo terrible para el corazón de Jacob, Dios lo volvió algo glorioso. Porque aquello a lo que él le tenía tanto miedo, cuando se encontró, no se encontró con un hermano odiándolo, sino que encontró con un hermano que cuando lo vio se fundieron en un abrazo tremendo, donde fue tanto el impacto de Jacob, que hay un versículo que expresa que para Jacob es como si hubiera visto a Dios. O sea, él no esperaba que Esaú fuera a responder de la manera que respondió después de todo lo que se había sembrado. Y ya ha sucedido esta reconciliación y van a emprender un viaje. Pero mire lo que dice en el versículo número 12. Y Esaú dijo: anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor. ¿Cuánto tiempo llevaba Jacob pastoreándole las ovejas a su suegro Labán, y tantas veces que las defendió, que pagó por ellas? Y dice acá: y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán, ¿qué? Todas las ovejas. Mire lo hermoso. Aquí el Señor nos va empezando a mostrar cómo es que pastorea. Porque dice el verso número 14: pase ahora mi señor adelante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta llegar a mi señor en Seir. Y empezamos a darnos cuenta de algo hermoso que hace el Señor al pastorear nuestras vidas en esta condición. ¿Qué ha aprendido Jacob en todos estos años de pastoreo? ¿Cierto? Que en el rebaño hay todo tipo de ovejas. Hay ovejas que llevan muchos años, hay ovejas que están jóvenes, pero también en el rebaño hay ovejas que están recién nacidas, ¿cierto? Y cuando él dice, uno puede llevar el rebaño a cierto ritmo, pero él se detiene y dice, pero cuando hay recién paridas, el rebaño hay que llevarlo al ritmo de las recién paridas. Y hay que llevarla a ese ritmo, porque si las se ponen a caminar más de lo que pueden, necesariamente van a morir y van a perecer. Y esto Dios lo ha dejado ver muchas veces en su palabra, porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de una manera muy especial y lo llevó hasta un sitio donde lo puso en un sin salida. Dios fue el que lo plantó allí, y en ese sin salida Dios abrió el mar para que ellos pasaran por medio de él en seco. Pero el Señor tuvo abierto el mar toda la noche hasta que todos pasaran, porque allí iban toda clase de personas, también iban ancianos, iban jóvenes e iban niños. Y dice que el Señor, que iba delante de ellos, se puso a la retaguardia de ellos, y dice que
Los egipcios no se podían acercar a quién. Y dice que así estuvo toda la noche. El Señor no estaba ahí atrás empujándolos, ¿cierto? Porque la labor del pastor no es ser arriero. La labor del pastor normalmente es ir adelante, guiando y conduciendo a quién. A las ovejas, guiándolas y dirigiéndolas. ¿Y cómo ha llevado el Señor ese rebaño? Las llevaba, ¿cierto?, conforme a la condición, porque a veces nosotros perdemos de vista y a veces el corazón de la iglesia o de nosotros puede decaer porque no entendemos, ¿cierto?, que dentro del rebaño de Dios hay muchas personas que han ido muy adelante, pero hay otras que apenas están empezando ¿a qué? A caminar. Y va a ser imposible llevar a los que están empezando al ritmo de los que van muy adelante. Muchas veces los que van adelante han sido procesados por muchas cosas en el caminar, ¿cierto? Y a esos que están empezando a caminar todavía les faltan muchos procesos dentro de su corazón, y procesos en los que muchas de las cosas que hemos vivido, cuando las compartimos, pueden ser muy especiales, pero por más cosas bonitas que una persona comparta de Dios, jamás una persona podrá poner revelación de Dios en el corazón de otro. No es posible. Dios no le dio esa oportunidad al ser humano. Si Dios le da luz sobre un pasaje y usted lo vio de una manera hermosa y le tiene derretido el corazón, por más que usted se lo quiera exponer a alguien, si Dios no le abre el corazón y le muestra a esa persona no va a percibir la riqueza que el Señor le permitió probar a ese otro ahí, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos enojamos. ¿Y usted por qué no entiende? ¿Y usted por qué está encerrado? No, porque todavía le falta vivir un proceso. ¿En quién? En el Señor, ¿cierto? Usted por qué es tan cabeciduro, y a veces terminamos ofendiendo a las personas porque no entendemos que a cada uno Dios lo va a pastorear, y que en cada uno Dios va trabajando, va haciendo, porque Dios en ese llamado no nos está obligando a correr. ¿Y por qué no nos está obligando a correr? Porque a veces nosotros caemos en cosas dentro del cuerpo de Cristo que hacen mucho daño, y es en la competencia. Dios dentro del cuerpo de Cristo no nos llamó a competir, no nos llamó a ver quién era mejor, quién iba más adelante. A nosotros nos gusta eso, ¿cierto? Nos gusta como empezar a medirnos, y el asunto es cuando nosotros nos empezamos a medir con otras personas, y ahí siempre se va a generar un serio problema, que cada vez que nos comparemos con alguien, nos vamos a encontrar que frente a algunos nos vamos a ver mejores, ¿cierto? Entonces eso va a generar un problema que nos va a llevar a creernos más. ¿Y cuántas veces eso puede llevar de soberbia a nuestro corazón? O en otros asuntos puede darse que entonces yo empiezo a ver a otros que van más adelante, y entonces puedo empezar a sentirme menos, y entonces también empiezo a tener un problema dentro de ¿qué? Dentro de mi corazón, porque Dios no nos llamó en esa. Entonces yo puedo empezar a querer correr para alcanzar lo que el otro está haciendo, y así no funcionan las cosas del Señor. El Señor jamás puso a su rebaño en competencia. Lo que puso a su rebaño fue en dependencia de ¿quién? En dependencia de Él. Dios no nos puso a competir. Y fíjese que aún nosotros lo hacemos desde el punto de vista donde estamos sentados, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y evaluamos al predicador? Y a veces, si yo tengo un predicador que a mí me gusta más que otro, entonces yo lo estoy comparando. ¿Qué tanto se parece este predicador a este otro predicador, ¿cierto? Y entonces, si se parece mucho al que me gusta, como que tengo mucho que aprenderle. Pero si no se aparece al que a mí me gusta, como que yo ya empiezo a tener desprecio en mi corazón. Y no me doy cuenta, ¿cierto? Que Dios a cada uno lo va llevando en la medida que Dios le va hablando, le va abriendo ¿qué? El corazón. Que yo no puedo poner a alguien a hablar algo que Dios no le ha hablado y algo que Dios no le ha enseñado. Pero muchas veces empiezo a mirar con desprecio al que está ahí, y en ese desprecio empiezo a perderme las cosas bonitas que de eso sencillo Dios puede plantar en mi corazón, y Dios puede enseñar dentro de mi vida. Porque a veces perdemos de vista que aunque vamos todos ahí, ¿cierto? El Señor cuando pastorea, ¿cierto? Va a llevar el rebaño al ritmo de la recién
al ritmo de las recién paridas. Dios era tan hermoso, ¿cierto? Tan extraordinario lo que Jesús hacía, que Jesús estaba en medio de un grupo y había niños y habían personas muy capacitadas y muy estudiadas, y el Señor hablaba con tanta sencillez y con tanta sabiduría del Altísimo, que el corazón del niño quedaba lleno y el corazón del ¿cierto? Con el mismo mensaje le saciaba el corazón a quién, le saciaba el corazón a todos, de manera que no importa cuán sencillo pueda ser algo, si viene de parte de Dios, cuánto puede edificar ¿qué? Mi corazón. Porque a veces nosotros queremos ver a alguien hablando con mucha sabiduría, pero no a alguien lleno de Dios. Y no olviden, siempre será preferible ver a alguien hablando con más torpeza, pero con vida de Dios, que a alguien muy vacío de Dios, con mucha sabiduría y elocuencia. Y como la iglesia de hoy tiene la particularidad de que hoy en día hay mucha elocuencia en la iglesia, hay gente con una capacidad impresionante para hacer exegesis, para hacer, bueno, todo esto que hacen los teólogos, y tienen una capacidad impresionante. Entonces eso descresta y hace considerar que esa persona sabe mucho. Pero hay personas a las que uno les escucha mucha teoría, pero como que no les percibió a Cristo por ningún lugar. Entonces no quiero decir que una persona que haya aprendido mucho de Dios no pueda estar muy llena de Dios, y que uno que apenas está aprendiendo no pueda estar empezando a ser lleno de Dios. Estoy hablando desde el corazón que nosotros podemos tener dentro del rebaño, porque a veces nos vamos volviendo personas que empezamos a despreciar a muchos en nuestro caminar por esa ceguera de ¿quién? De nuestro corazón, porque empezamos a valorar las cosas diferente a como Dios las ha expuesto. Dios jamás nos mandó a medirnos con ¿quién? Con nadie, ¿sí o no? Es que es más, Él jamás en la palabra de Dios dice hasta que todos lleguen a la estatura de Abraham, y hasta que todos alcancen a ser como Moisés, y hasta que todos se parezcan a Isaías, y hasta que todos hablen como Elías, y hasta que todos caminen como Eliseo, y hasta que a todos se les caiga el pelo como Eliseo. ¿Eso que no dice así? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de ¿quién? A la estatura de Jesucristo. Dios pone un modelo específico donde quiere que ponemos. Por eso me llamó mucho la atención de que las ovejas no reconocen a otras ovejas como las que le dirigen. Todas ellas reconocen es al pastor. Y en el caso nuestro ya vimos que el gran pastor de las ovejas es ¿quién? Es Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Romanos 12, Romanos capítulo número 12, versículo número 3, dice de una manera muy hermosa la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada. Está hablando del favor de Dios que cubre una persona. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe ¿qué? Tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? Repartió a cada uno. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién se expresa mejor? ¿Quién se ve mejor? Pero muchas veces podemos caer en eso porque perdemos de vista cómo funciona el rebaño del Señor, cómo está compuesto el rebaño de Dios dentro de nuestras vidas. Y dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 4, eso tan hermoso. 2 de Corintios capítulo número 3, en el versículo número 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos.
sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Le voy a leer esta misma porción en la versión Dios habla hoy. Dice: por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios es el que da ¿qué? Vida. De manera que lo que va surgiendo en cada uno, ¿quién lo va plantando? ¿Quién lo va poniendo? ¿Quién va edificando nuestras vidas en esa condición? Porque si no vamos entrando es en un terreno como de despreciar lo que Dios está haciendo en una ¿qué? En una persona, o de lo que Dios está haciendo en un corazón, porque cada uno de nosotros somos obra ¿de quién? De las manos del Señor. Dios es el alfarero, y como alfarero Él es el que está moldeando nuestras vidas. Vaya conmigo a Ezequiel 34. Y en Ezequiel 34 aparece algo muy bonito, que nos puede ayudar a entender un poco más en medio del rebaño que Dios nos ha puesto y por qué nuestra necesidad es de escuchar al Señor en todo esto. Ezequiel capítulo número 34, en el versículo número 4. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué tipos de ovejas se encuentran en el rebaño? Y esto nos va a ir perfeccionando en el amor de Dios. Aquí dice: no fortalecisteis a las débiles. O sea que ¿qué clase de ovejas hay en el rebaño? Ni curasteis la, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y nos damos cuenta que en el redil pueden haber ovejas débiles, enfermas, perniquebradas, descarriadas y perdidas, que apenas están siendo halladas por ¿quién? Por el Señor. Y en cada una de ellas Dios está ¿qué? Obrando. Y Dios dice que como pastor Él va a hacer la obra en cada una de ellas. Y ahí mismo lo dice, volteé ahí adelantico al 34:17. Verso 15, 34:15. ¿Qué dice el gran pastor de nuestras vidas? Mire lo hermoso. Yo apacentaré mis ovejas. No olvide, apacentar significa dar alimento, cuidar de ellas, fortalecerlas, ayudarlas. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Aprisco es el refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas, para guardarlas de la inclemencia del tiempo y de los depredadores, ¿cierto? O sea, yo les daré alimento, les daré cuidado, pero yo también les daré ¿qué? Seguridad. Yo también les daré ¿qué? Protección. Mire lo hermoso en esa relación. ¿Cuánto necesita la oveja? ¿Cuánto depende la oveja del pastor? Y ahora, ¿qué dice el pastor? Yo les voy a dar todo lo que necesitan. Y mire lo hermoso. Dice Jehová el Señor. Verso 16. Mire lo que hace el Señor con cada ovejita. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré
a la perniquebrada fortaleceré, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y mire lo hermoso que Dios va a hacer con las ovejas. Toda la clase de ovejas que hay dentro del rebaño, débiles, perniquebradas, que están en un tratamiento de parte de ¿quién? De parte del Señor, donde Dios está obrando. El que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Él está haciendo la obra en esa que está rescatando, en esa que está atrayendo, en esa que era descarriada y la está volviendo a enderezar, en esa que está perniquebrada, en esa que está débil. En cada uno, ¿cierto? Está haciendo su obra maravillosa y está manifestando su cuidado excepcional. Y fíjese que es algo que Dios no le deja hacer al hombre, sino es algo que Dios mismo va a hacer sobre quién, sobre cada corazón. Una relación hermosa a la que nos está llamando, donde Él es el pastor y nosotros somos ¿qué? Sus ovejas, somos su rebaño. 34:17 ahí de Ezequiel. Pero mire aquí cómo el Señor deja ver una actitud que pueden asumir las ovejas con las demás ovejas cuando no entendemos la dependencia del pastor y que Dios está haciendo sobre cada corazón una obra. Porque dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada, entre la que se cree más, y entre la oveja que flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, ¿cierto? Entonces está hablando, ¿qué empezó a existir? Desprecio, ¿cierto? Desprecio. ¿Cuántas veces uno se debe contar dentro de la iglesia una oveja pisoteando el alimento que otra estaba tomando, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios pudo hablar cosas hermosas, sencillas pero hermosas al corazón? Pero al que estaba ahí sentado no le gustó lo que predicaron. Entonces coge a esa ovejita que se sintió bendecida y empieza a distorsionar todo el mensaje y a pisotear todo el alimento que ella iba a tomar. ¿Y qué dijo el Señor? Yo juzgaré entre oveja y ¿qué? Y oveja. Porque no entendemos muchas veces el proceso que Dios hace que dentro del rebaño. No olvide, dentro del rebaño hay todo tipo de ovejas en las que Dios está obrando, ¿cierto? Que en algunas habrá procesos más largos, en otras habrá procesos más cortos, pero todo eso lo determina es que el Señor y la forma en que va a obrar en cada corazón. Por eso yo no puedo forzar a alguien a hacer, porque en los rebaños hay algo que los pastores no hacen y es forzar los rebaños. No fuerzan los rebaños. Lo que van haciendo es conducirlos donde hayan buenos alimentos. Y a tal punto, miren lo tremendo, que una de las cosas que hace el pastor natural cuando alimenta al rebaño es que no lo puede forzar a caminar después de que se alimentó. Y no lo puede forzar porque si la oveja, después de que comió, empieza a correr, como ella tiene varios estómagos parecido a la vaca, ¿sí? Ella come prácticamente entero, ella muerde y baja entero, y después es necesario que ella se acueste y repose. Mientras está reposando, ella devuelve otra vez
de ese estómago y empieza a rumiar y a procesar lo que comió. Si ella comió eso entero y el pastor la pone a trotar, eso lo que produce es que inmediatamente se le infle el estómago. Y puede llegar al momento donde aún a la ovejita se le estalla el estómago. Por eso, una de las cosas que hace el pastor una vez la lleva a lugares de delicados pasos es que inmediatamente come, las pone a descansar. Porque llega el momento donde ella tiene que procesar lo que se comió. Y cuando procesa lo que se comió, lo cambia de estómago. Lo devuelve de un estómago, lo empieza a digerir y lo lleva a otro. Y todo eso se va dando un proceso para producir ¿qué? Alimento. Para producir alimento. Por eso no puede forzar el pastor las ovejas a correr. Por eso no se puede forzar al rebaño a caminar en aquello que Dios no ha ido él mismo llevándole a procesar dentro del corazón, a irlo grabando dentro del corazón. Pero a veces nosotros queremos forzar a alguien en algo que hay que dar tiempo que Dios, que es el alfarero, vaya formándolo dentro del corazón y dentro de la vida. Porque si no terminamos, mire que aún el pastor tiene que escoger aguas tranquilas para darle de beber a las ovejas, porque las ovejas no beben donde hay aguas turbias. Donde hay aguas turbias no beben. O sea, que permanentemente lo que está haciendo el pastor es dándole un ambiente de tranquilidad a la oveja. Todo lo que está buscando es todo lo que pueda apaciguarla, para que ella pueda ir ¿qué? Asimilando y pueda ir procesando todas estas cosas dentro de su corazón. Primera de Tesalonicenses 5:14, y vas a encontrarlo allí. ¿Cuánto nos va a ayudar esto a menguar en tantas críticas que podamos tener hacia una y otra persona, y más bien a orar para que el proceso de Dios se vaya instalando dentro de ese corazón? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, que seáis ¿qué? Se da cuenta lo hermoso, porque en eso también Dios nos va forjando, ¿cierto? Nos va forjando en nuestro caminar, ¿cierto? Alguien esta mañana me expresó algo muy ofensivo y me dolió, ¿cierto? Pero después recordé lo que el Señor ha venido hablándonos al corazón y cerré mis ojos y le dije: Señor, yo necesito tanto esto para que tú hagas fluir el amor verdadero. Yo necesito, Señor, ser abofeteado para que tantas veces el amor tuyo de verdad sea instalado ¿en quién? En mi corazón, ¿cierto? Entonces, después de ese asunto, lo que hice fue darle un abrazo a esa persona y no le dije nada, pidiéndole ayuda al Señor. No es que ni sea fuerte ni sea capaz, es clamando la ayuda del Señor, porque ciertamente en nuestra humanidad nosotros somos de la teoría del diente por diente y del ojo por ojo, pero como Dios va tratando nuestro corazón, nos va llevando, como dice la palabra, aunque nos maldigan, bendecimos. Va Dios provocando un cambio ¿en quién? En nuestro corazón, pero es un cambio producido por Dios dentro de nuestras vidas. Dios no nos va a obligar a eso, sino que nos va a ir permeando, de manera que ser oveja, o sea, para una oveja ser oveja es difícil, ¿no? Pero hay una única necesidad que tiene la oveja, para que terminemos esta noche. Hay una única necesidad. No olvide que es incapaz, no se puede cuidar sola, si no hay suficiente luz no ve, si se enreda no es capaz de salir de los problemas sola, o sea, absolutamente ¿qué? Dependiente. Pero hay una cosa que ella sí necesita todos los días. Vaya conmigo Juan, capítulo número 10. Juan, capítulo número 10, versículo número 27. Juan 10,
27. Mira lo que dice la Escritura. Mis ovejas oyen qué. Y una de las cosas que si aprende la oveja es a escuchar a quién. A escuchar la voz del pastor, y en este caso es a escuchar a quién. Al Señor. Aprender a escuchar al Señor. Y dice, y yo las conozco. ¿Y ellas qué? Y ellas me siguen. Y yo les doy ¿qué? Y yo les doy vida eterna. Una de las cosas, por eso les decía al comienzo, la mayor necesidad de la oveja no es el aprisco, o sea, el corral. La mayor necesidad de la oveja no son los pastos. La mayor necesidad de la oveja no son las aguas. La mayor necesidad de la oveja es la voz del pastor, ¿cierto? Porque es más, dice que cuando los leones rugen, o los osos, o los animales que las pueden devorar, dice que las ovejas se agarran a temblar, tiemblan. Y si no hay quien, si el pastor no está para hablarle y tranquilizarle, dice que ella puede llegar a morir a causa de cómo el temor la consume, ¿cierto? Entonces mire cómo aún el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo ¿qué? Pero después aparece algo hermoso donde dice confortará mi alma, ¿sí o no? ¿Con qué la confortará? Cuando Él empieza a hablar y cuando mi corazón empieza a oírlo. O sea, no importa cuán crítica sea una situación, si en esa situación tú escuchas que todo va a estar bien, de seguro que no importa cuán oscuro sea el panorama, eso va a tranquilizar absolutamente tu corazón, ¿cierto? Una vez compartimos algo muy especial que le pasó a mi papá cuando a él le dieron 7 infartos. Tuvo que ser conducido a la ciudad de Bogotá y tenían que hacerle una cirugía de corazón abierto. Los médicos citaron para firmar un documento porque le encontraron las arterias tapadas, 2 al 100% y la otra no dijeron. Entonces ellos decían, si no le hacemos la cirugía, a cualquier momento él va a fallecer. Pero necesitamos que nos firmes este documento para hacerle la cirugía, y en el documento decía que las probabilidades de que saliera vivo de la cirugía era el 5%. O sea, entre morirse y salir vivo de la cirugía, realmente no había mayor esperanza. Pero por la gracia de Dios, aunque mi papá estaba en esa condición, Dios le permitía estar consciente. Y él narra que este día le programaron la cirugía para mañana a las 6 de la mañana. Y él dice que a las 6 de la mañana él estaba pidiendo que por favor el médico que había venido él a medianoche viniera otra vez, que él quería volver a hablar con él. Entonces, en las clínicas tienen como una bitácora de quién entró, si la enfermera entró, qué medicamentos, y miraron y le decían, Señor, pero aquí no entró nadie, aquí no ha venido nadie. Y él decía, sí, el Señor, es que es el primer doctor que me trata así, decía mi papá. ¿Qué le pasó? Dijo, sí, porque él entró y empezó a sobarme la cabeza. Y lo único que me dijo es, tranquilo, todo va a salir bien. Fue lo único que aconteció. Y mi papá quería que ese médico volviera. Lo que pasa es que mi papá en ese momento no identificaba que había sido Dios mismo que había venido a visitar. Y cuando habían 5% de probabilidades que saliera de la cirugía, el Señor lo sacó de la cirugía y cumplió ese bien que le dijo. Y después de eso, mi papá vivió cerca de 10 años más. Le dio. Tenía solo un cuarto del corazón. Con 10 años, y crea, no había quien caminara más que mi papá. Y el Señor, ese cuarto de corazón, se lo fortaleció de una manera excepcional. Y fue el Señor, en medio de la incapacidad que mi papá pudiera tener, porque él jamás había estudiado y jamás había aprendido a leer,
Y en esos años Dios le dio la capacidad de aprender a leer la Biblia. Él se sentaba en el patio de su casa a deletrearla. Y todos los días se sentaba en el patio. O sea, como Dios despertó un anhelo. No era letrado, pero Dios le puso hambre en su corazón por él. Dios vino y lo pastoreó e hizo algo hermoso dentro de su corazón. ¿Qué necesita la oveja del Señor? Oír la voz de ¿quién? La voz de Él. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué pasa cuando la oveja oye la voz de Dios? A través de lo que Dios le habla, le imparte vida. Pedro dijo: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, las palabras de Dios imparten vida sobre todo mi ser. Y ahí es donde el Señor, como pastor, nos habla, y como dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Mire lo hermoso: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire lo hermoso: no solamente nos pastorea el Hijo, sino que nos pastorea el Padre Celestial. Qué maravilloso. El Señor me pastoreará siempre, y en las sequías, en los muchos momentos difíciles, ¿cierto? Va a saciar ¿qué? Mi alma, y dará vigor a mis huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, de ver todas estas cosas tan hermosas de tu palabra, Señor, porque a veces, Señor, apenas estamos teniendo un poco de luz y de entendimiento acerca de esta obra tan maravillosa, de que tú pastorees nuestras vidas, de que tú nos hayas llamado a esta relación y a este vínculo, donde tú eres nuestro pastor y nosotros las ovejas de tu prado, donde este pueblo, Señor, incapaz de cuidarse a sí mismo, donde este pueblo incapaz de buscar alimento por sí mismo, donde este pueblo incapaz de cuidarse, de defenderse por sí mismo, donde este pueblo, bendito Dios, tan frágil y tan débil, es cuidado por un ser tan sublime y tan maravilloso como tú. Tú, Señor, que has expresado que tú eres el buen pastor, y como el buen pastor, tu vida diste por las ovejas, tu vida diste por cada uno de nosotros, Señor, para traernos a tu redil, para ponernos en tu rebaño, Señor, para que cada día entendamos que somos ovejas de tu prado, y como ovejas con una gran necesidad cada día de conocer la voz del pastor, como dice tu palabra: mis ovejas conocen mi voz y no oirán a un extraño. Y no van a oír a un extraño porque la voz del extraño no conocen, Señor. ¿Cuánto necesitamos, como ovejas de tu rebaño, Señor, oírte, Señor precioso? Oírte cada día, oírte en medio de las circunstancias que nos permites, oírte en medio de nuestro entrar y de nuestro salir, oírte en medio de nuestro acostarnos y levantarnos, oírte en medio, Dios de los cielos, de todas las circunstancias que puedan rodear nuestras vidas, circunstancias, Señor, donde tú, Señor, estás tratando con nosotros para edificarnos como casa espiritual. Circunstancias, Dios de los cielos, donde estás demoliendo mi dureza para permearme con tu amor, Señor. Circunstancias, oh Dios de los cielos, donde me estás llevando a conocerte y donde me estás llevando a entender, Señor amado, que a la oveja no le falta nada cuando está bajo el cuidado del pastor. Y tú has dicho que tú mismo nos pastorearías, que tú mismo, Señor, y has ido cumpliendo todo esto tan hermoso en nuestros corazones, porque tú mismo, Señor, nos buscaste cuando estábamos perdidos, Señor. Contaste las ovejas de tu rebaño y faltábamos nosotros, Señor, y saliste en la búsqueda de nuestras vidas. Nos hallaste heridos, Señor precioso, desgastados, pero vendaste nuestras heridas, nos pusiste sobre tus hombros y nos trajiste de regreso para ponernos en tu rebaño, para estar bajo tu cuidado, Señor.
Precioso Dios, a qué relación tan hermosa nos has llamado como ovejas de tu rebaño, con una necesidad profunda de oírte, para que mi corazón no siga la voz de un extraño, sino para